Bueno, pues aquí vengo a mostrar un poco la idea, ¿vale? Lo primero que he hecho es pues, un poco diseñar el acuario ahí abajo y encima del acuario ese elemento que se ve es la pantalla de luz, es la Stellar Jesselman 90, de 90 milímetros, no, de 900 milímetros, perdón, esto está mal, son 900 milímetros, es de 90 centímetros. Y nada, pues bueno, al final es el acuario abajo y el elemento de encima pues es la pantalla de luz. La pantalla de luz la cual solamente la he perfilado un poco. Al final es una estructura metálica que aquí dentro tiene dos alojamientos en los cuales van los tubos T5 y en esta parte de arriba, mediante unos soportes que tiene, que no los he pintado, irían alojadas mis dos luces actuales, las hidramías. Entonces, claro, para que esto se mantenga suspendido encima del acuario, mi planteamiento ha sido inicialmente montar un sistema de persiana. Un sistema de persiana, el cual aquí ahora mismo solamente tengo proyectado lo que sería el tambor de la persiana, un tubo heptagonal, y entonces lo interesante era cómo colgar esto del techo. Entonces, al final, una persiana viene conformada por múltiples varias piezas. Por un lado tenemos lo que es la contera. La contera es esta pieza lateral, acabada en un tetón, ¿vale? Es una pieza que ya viene con la estructura de la propia... Es una pieza que ya viene con la estructura de la propia persiana, esto ya está hecho, esto ya viene montado, esto no hay que hacer nada y es una pieza de agarre, la cual va conectada al tubo octagonal. Y en el otro lateral de la persiana, del tubo de la persiana, va lo que sería el propio motor. El motor es simplemente también lo he diseñado de forma base, o sea, tampoco me hacía falta mucho más. Al final es un sistema motorizado que engrana dentro del tambor de la persiana. Aquí lleva el motor, cableado, sensores y demás. Y bueno, pues que hace el giro sobre este eje para que el tubo heptagonal gire, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta esta estructuración, esto tiene unas piezas propias para anclarlo. Aquí tenemos la contera. La propia contera dispone de esta pieza. La contera dispone de esta pieza, que esta sí que la he diseñado al dedillo, a cómo viene de formato y demás. Tiene esta propia pieza sobre la que va a hacer que pueda girar el propio motor, porque en este hueco en forma de U va montado un rodamiento. Este rodamiento es el que va a hacer que la contera, el puntito de la contera, conectado a ella, un segundito que encuentro la mejor postura, la contera conectado a ella pueda girar sobre ese buje o sobre ese rodamiento sin rozamiento y sin nada, de forma libre. Esto es el lateral de la contera. Luego después la propia persiana en el lado opuesto tiene que agarrarse el motor. Si montamos la persiana del motor, si montamos la persiana del motor en este otro lateral también debería tener una sujeción y es otra pieza que también he diseñado de forma exacta respecto a lo que traía la propia persiana y trae este soporte. Es una pletina, vamos a quitar esto. Es una pletina con un conjunto de perforaciones para anclar a la pared cada uno de estos elementos, cada uno de esos puntos son puntos de anclaje para poder anclar en la pared y que en la cara opuesta lleva un sobresaliente para que el propio motor de la propia persiana conecte aquí dentro. El motor conectaría ahí dentro. De esa manera queda 100% fijado allí y en el lado opuesto quedaría fijado sobre este buje. Entonces, con esta estructura, esto, según está aquí, que simplemente aquí no hay nada nuevo, estos son simplemente elementos de la persiana que ya vienen en el mecanismo de la persiana, todo esto lo tengo ya en mis manos, esto había que colgarlo del techo. Entonces, lo que he ido pensando y lo que he ido ideando, por un lado, he ideado esto, un segundo, aquí.
Por un lado he ideado esta primera pieza, que es la pieza para soportar la pletina es la pletina que va a soportar la pieza de giro de la contera. Simple y llanamente es una pletina plana, 100% plana, la cual tiene conectados los propios agujeros de la pieza de unión del rodamiento y el eje de giro. ¿Vale? Un segundito, vamos a girarla entera. Es que como es tan grande, tiene demasiado giro. A ver, un momento. Aquí, se me ha ido mucho. Un segundito. Sí, se me ha ido mucho el giro. Vale, pues lo que tiene es los agujeros simplemente para poder enganchar la otra pletina. No tiene nada más. Y esta pieza lleva ya una proyección, lleva un tubo soldado. Sería una pletina con unos agujeros y un tubo soldado. Ese tubo soldado ya definiríamos la longitud y ese tubo soldado ¿hacia dónde va? Hacia el otro extremo. Y en el otro extremo, ¿qué tenemos que sujetar? Pues en el otro extremo tenemos que sujetar la estructura del motor. ¿Vale? Tenemos que sujetar la pieza del motor. ¿Cómo montamos esta pieza del motor? Pues con la pletina del motor. Y esto está montado de la siguiente manera. Si quitamos el soporte de la contera, si quitamos la pletina de la contera, esto es una pieza que lo que tiene es toda la forma del soporte del motor, obviamente, con sus conexiones, sus agujeros de conexión, ¿vale? Y tiene un alojamiento para que pase el tubo. ¿Por qué? Porque yo necesito poder desmontar en algún momento el motor, y si todo está colapsado y todo está montado y cerrado y soldado, me va a ser completamente imposible desmontar toda esta estructura. Entonces era necesario, si hubiera estado soldada esta pletina con este hierro, me hubiera sido completamente imposible desmontar el motor. Así que necesito que esta pletina de aquí, que este elemento de aquí sea pasante, sea desplazativo. Pueda desplazarlo para poder quitarlo y ponerlo. Tengo que idear simplemente alguna manera de fijar esto a este tubo. Es lo único que me queda, la manera de fijarlo, o quizás ni siquiera haga falta y ahora entenderemos el porqué. Teniendo toda esta estructura montada y toda esta estructura preparada para sujetar este elemento de la persiana en esta pletina mediante los agujeros que hemos hecho y pudiendo sujetar este otro elemento que viene con la persiana sobre esta pletina, lo tendríamos todo 100% anclado. Entonces, lo siguiente que nos quedaría sería sujetar todo esto al techo. ¿Cómo he hecho la sujeción al techo? Pues simplemente he ideado un sistema de ángulos, podríamos llamarlo. Vamos a despiezarlo. Un sistema de ángulos, los cuales agarrarían el tubo y lo prensarían contra el techo. He montado un par de ellos, o he montado varios de ellos, y lo agarrarían al techo. Serían unas estructuras para agarrar al techo. ¿Qué pasa? Que pues necesito precisión. Necesito poder desplazar por corrección de los agujeros contra el techo. Necesito de alguna manera poder corregir un error de taladro o un error de posición. Por eso he ideado estos agujeros alargados para que si tengo algún tipo de confusión a la hora de hacer los agujeros tenga un margen de desplazamiento lateral. Entonces, de esta manera siempre podré centrar sin ningún tipo de problema toda la estructura sobre el acuario gracias a poder desplazar lateralmente este eje y en la otra dimensión poder desplazar mediante estas uniones. La cantidad de elementos es indiferente, o sea, no sé cuántos harían falta, con 2 creo que serían suficientes. Entonces esto es más o menos la idea que he tenido y está abierta 100% a críticas y 100% a cambios siendo necesario o si vemos algo que sea totalmente problemático a la hora de montarlo. Así que esto es la idea inicialmente. Si se os ocurre algo, si veis algo que mejorar, si veis alguna cosa que no cuadre o sea difícil, lo comentamos y vemos a ver si podemos mejorarlo, ¿vale?